Hola a todos. Se suele asociar Jira solo con las áreas de informática. Sin embargo, el potencial de customización y extensión de Jira hace factible cubrir muchos escenarios en otras áreas. La idea de este video es mostrar un tipo de customización posible. En este caso se usará Jira para controlar la modificación de datos mediante el uso de un plugin que permite visualizar esos datos en una grilla. Este video está basado en un escenario donde un área de control pide a otras áreas operacionales actualizar el estado de asignación de racks de comunicaciones, más específicamente la asignación de posiciones o puertos dentro de un rack. Para controlar los cambios a estos datos, se define un workflow en Jira junto con una grilla que despliega los datos actuales. La idea es que estos datos sean actualizados de manera ordenada. Cuando todos los involucrados han definido los cambios, la data se graba de vuelta en la base de datos central. Ok, pasemos a revisar el flujo. Aquí estamos viendo el tablero de Jira, donde vemos que tenemos vistas para consultas y respuestas. Vamos a proceder a crear una consulta, o sea, vamos a pedir a una o más áreas operacionales que nos confirme o actualice la información de uso de posiciones que tenemos registradas en la base de datos. Aquí ingresamos la fecha de compromiso que pedimos tener completada la consulta. Ahora vamos a indicar las áreas a las que vamos a preguntar. Ahora indicamos los tres parámetros para seleccionar los datos de uso de posiciones. En lenguaje SQL estamos completando la cláusula where. Con esto se completa la grilla con los datos de ocupación de las 24 posiciones disponibles. En lenguaje SQL este es el resultado de un select. Para cada posición se despliega su estado, el servicio y el propietario. Ahora abrimos una vista SQL donde podemos ver las tablas involucradas y hacemos una consulta para ver qué hay en la posición 1. El resultado indica que está en estado libre y el resto de las columnas está en blanco. Esto es justamente lo que se despliega en la grilla. Bueno, ahora volvamos a Jira para crear la consulta con los datos recién seleccionados. Vemos que el registro 288 contiene una grilla con 24 registros o posiciones. Podemos también notar que como subtarea de la consulta se crean automáticamente solicitudes de respuesta a las tres áreas ingresadas. Cada área tiene un usuario representante que queda asignado. También hay un campo de fee o fecha de compromiso que mide la cantidad de días que faltan o sobran para la fecha de compromiso ingresada al crear la consulta. Si vemos el flujo de la consulta, estamos en el estado en consulta y aquí podemos actualizar la grilla de ocupaciones o grabar y cerrar la consulta con todos los cambios hechos. También hay una opción escalar, que es automática cuando se alcanza una fecha de acuerdo o SLA definido para cada área consultada. En este estado, la consulta se reasigna al jefe de área que no cumplió con el SLA. Vamos ahora a actualizar los datos de la grilla. Esto solo lo pueden hacer las personas asignadas de cada área consultada. Podemos expandir la grilla a pantalla completa para más comodidad. Vamos a actualizar ahora el primer registro de la grilla con la posición 1. Ingresamos un estado, el nombre del servicio asignado y su propietario o cliente del servicio.
Ahora se crea un comentario y se procede a actualizar la ocupación. Vemos que ahora en la página de la consulta la grilla tiene la posición 1 actualizada. Los datos del actualizador y la fecha de actualización se añaden automáticamente. La grilla guarda todos los cambios que haga cada área consultada en una tabla temporal. Los datos originales de la base de datos no se actualizan, sino hasta hacer grabar y cerrar. Abramos ahora una vista SQL para comprobar que esto es efectivamente así. Vemos que la posición 1 sigue libre. Vamos ahora a suponer que se recibieron todas las respuestas de cada área y vamos a grabar y cerrar la consulta. Solo actualizamos la posición 1, pero se podrían haber modificado otras más. Notamos que el estado de la consulta cambia a cerrado. Si volvemos a la vista SQL y repetimos la consulta, vemos que ahora la base de datos sí contiene los cambios. De esta forma hemos traspasado las modificaciones hechas en la grilla a la base de datos mediante un flujo en Jira. Vemos que en la página de la consulta aparece ahora el atributo resultado, que nos indica que la base de datos fue actualizada exitosamente. También vemos que el atributo de bio fecha de compromiso ya no aparece porque la consulta se cerró. Si quisiéramos crear otra consulta con los mismos parámetros, confirmamos nuevamente que los datos ya fueron actualizados. Bien, para concluir la presentación, vamos a ver ahora cómo se implementa la grilla en Jira. La grilla se define mediante un custom field de Jira del tipo Table Grid, que es implementado por el plugin que estamos usando en este caso. Si entramos a su configuración, podemos ver cómo se especifica la configuración de la grilla. Aquí vemos la definición de todos los parámetros de la grilla, incluyendo el parámetro query, que define el select que carga las filas de la grilla. Vemos también la definición de cada columna que se presenta en la grilla. Cabe mencionar que la carga de los datos desde la grilla a la base de datos se efectúa mediante un programa Java que usa la API de Jira. Para especificar las bases de datos que se usan en la grilla, se definen uno o más data sources, como el ejemplo que estamos viendo. Este plugin soporta las bases de datos más comúnmente usadas. Bien, esta ha sido la presentación. Pudimos ver el uso y la configuración de una grilla que nos permitió abordar un problema muy usual usando Jira. Obviamente este concepto se puede extender a otros casos de uso que necesiten manipular datos. Hasta pronto.